Encantado se encuentre conmigo acá en esta sesión virtual dirigida a mis alumnos, fundamentalmente de la asignatura práctica de Derecho Penal, práctica 3, en la Universidad Central de Venezuela. Hoy, 24 de noviembre de 2023, quien les habla el profesor Ángel Serpa Aponte. Clases estas, disertaciones estas, al igual que todas las otras mías, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual los invito a que se suscriban para encontrar allí, ver mis criterios sobre variados aspectos del derecho penal, procesal penal, penal constitucional, etc. Bueno, estimados, les decía yo a mis alumnos que la semana que viene vamos a tener a esta misma hora una representación de la audiencia de imputación que ocurre en fase preparatoria del proceso penal venezolano. Es decir, con ello vamos a tratar de ejecutar ese aspecto práctico sobre la perspectiva teórica que voy a abordar en el día de hoy, en 2 sesiones a las cuales mis alumnos se volverán a suscribirse para la segunda parte de la misma cuando culmine la primera. Les decía yo en la clase anterior que el proceso penal venezolano está dividido en procedimientos. Es decir, se suele decir que el procedimiento es la manera como se ejecuta de forma práctica el proceso penal. Hay el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. Cada uno de esos procedimientos va a estar dividido en fases. Cada una de esas fases va a conllevar incidencias y cada una de esas incidencias va a conllevar actos procesales. Entonces, nos vamos a ocupar ahorita de la fase inicial del proceso penal venezolano. Esa fase que se llama fase preparatoria y que está descrita a partir de los artículos 262 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. El nombre lo dice bastante, fase preparatoria, algo así como que prepara el convencimiento del titular de la acción penal. Ese conocimiento que se ha percibido de un delito pudo haber provenido de muchas formas. Fíjense que el delito fue previamente querellado, alguien se querelló, la víctima se querelló, o ese delito fue previamente denunciado, alguien lo denunció, el denunciante, o bien sea que ese delito fue percibido en la comisión flagrante del hecho ilícito por la autoridad, por el clamor público, por la víctima. O pudo haber sido que el fiscal tuvo un conocimiento oficioso, de alguna forma se enteró, inclusive sin que hubiese sido denunciado o hubiese sido querellado, y entonces ese fiscal inició un proceso, ese conocimiento autónomo, conocimiento oficioso, lo cual conllevó a que ese fiscal solicitara esta audiencia de imputación ante el juez de control, o el fiscal solicitó previamente una orden de aprehensión. Si el fiscal solicita la orden de aprehensión, es la única que va a ser llevada entonces ante el juez de control. Si el fiscal lo que quiere es imputar, lo va a hacer en sede fiscal. Eso como característica general. Esta fase preparatoria es finita, tiene que concluir, no puede eternizarse en el tiempo, no puede volverse infinita. Inclusive el código describe los llamados actos conclusivos de dicha fase preparatoria, o concluye dicha fase preparatoria con una acusación, y por lo tanto en la fase preparatoria todavía no estamos hablando de acusación, así como todavía no estamos hablando de prueba, estamos hablando de elementos de convicción. Y es que precisamente la fase preparatoria va a concluir es con la presentación de la acusación, cuando ese fiscal está convencido que los elementos de convicción que él obtuvo en dicha fase constituyen pruebas para sustentar una acusación. Entonces decía yo que puede culminar con una acusación, o que puede culminar con una solicitud de sobreseimiento, o que puede culminar con un decreto de archivo fiscal por parte del fiscal. Esto como 3 actos conclusivos de dicha fase preparatoria. Entonces vamos a darle una explicación, inclusive a partir de una referencia normativa de dicha fase preparatoria del proceso penal venezolano. Es decir,
El procedimiento ordinario está descrito a partir de los artículos 262 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, con sus famosas 5 fases. La fase preparatoria, que es la inicial, la fase intermedia, donde se verifica la idoneidad de la acusación, la fase de juicio, donde se debate sobre la prueba, la fase de ejecución, donde se ejecuta una sentencia condenatoria, y a lo largo de todas estas fases nos podemos encontrar con una fase recursiva. Es decir, esa fase recursiva puede ser porque se impugnan decisiones dictadas tanto en la fase preparatoria o en la fase intermedia o en la fase de juicio o en la fase de ejecución, o sirve también la fase recursiva para conocer el recurso de apelación de sentencia a la finalización del juicio. Entonces, esa fase preparatoria es fundamentalmente investigativa, en donde interviene el fiscal del Ministerio Público y sus órganos auxiliares para tratar de obtener los elementos de convicción. Fíjense que la Constitución, en el numeral primero del artículo 49, indica que será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso. Yo les he dicho varias veces que esa noción de obtención se extrapola, no solamente obtenida, sino obtenida, ofrecida, admitida, desahogada, es decir, producida y apreciada conforme al debido proceso. Si eso no se realiza, entonces será nula la prueba. Pero ahora, de verdad, sí debemos quedarnos en el concepto de obtención de los elementos de convicción, porque dicha fase preparatoria es precisamente la que va a servir para obtener los elementos de convicción que después va a ser ofrecido por el fiscal del Ministerio Público en la acusación. Pero por lo pronto sirve para obtener, recabar esos elementos de convicción. Entonces, esa es la neta finalidad de dicha fase preparatoria del proceso penal venezolano. La fase intermedia, que es la subsiguiente, la constituye la audiencia preliminar y es la que donde se delimita el objeto del proceso. Si de esta fase intermedia se deriva una autoapertura a juicio, entonces tendríamos la fase de juicio, en donde va a haber la única, donde va a haber un debate sobre la prueba. Si de esa fase de juicio se deriva una sentencia condenatoria, entonces allí se viabiliza el efectivo internamiento del condenado o se decide sobre alternativas a la ejecución de la pena. Y decía yo, paralelamente a lo largo de todas estas fases nos vamos a encontrar con una fase de impugnación o una fase recursiva, conforme lo indica el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal, en donde, bueno, se van a decidir sobre la apelación de decisiones dictadas en esa fase. Recuerden que nos encontramos dentro de un sistema acusatorio en la cual no existe lo que había anteriormente en el Código de Enjuiciamiento Criminal, la llamada consulta de ley, que era que cada decisión era consultada ante un superior. Ahora no, ahora solamente se acude a dicha fase recursiva cuando se interpone el recurso de apelación. No existe la llamada consulta obligatoria de decisiones dictadas en la fase preparatoria. Entonces, fíjense que la fase preparatoria, como lo dice el 262, tiene por objeto la preparación del juicio oral mediante la investigación de la verdad y la obtención de los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y o la defensa del imputado. No puede haber, digamos, gallo tapado, como meter bajo la manga, ¿verdad?, los elementos de convicción que hayan sido obtenidos. Todos han de ser puestos en conocimiento, tanto los que obren a favor como los que obren contra. Recuerden que fundamentalmente el fiscal es el titular de la acción penal. Ese fiscal ese titular de la acción penal es quien sirve para encontrar los elementos de convicción, pero ello no es óbice para que la propia defensa pueda solicitar diligencias de investigación. Esas diligencias de investigación la va a requerir, la va a solicitar la defensa ante el propio fiscal del Ministerio Público. Si ve que hay una ausencia de respuesta por parte del Ministerio Público, bueno, lo apercibe ante el juez de control. Ante el juez de control solicitar determinada diligencia de investigación para que ese juez de control lo remita al fiscal superior y que ese fiscal
perdón, ante el fiscal que esté conociendo la causa, que ya sabemos quién es, porque es el fiscal que imputó, ya sabemos en concreto quién es. Recuerden que los fiscales, la división del Ministerio Público, existe en cada circuito judicial determinado número de fiscales. Hay fiscales que conocen de la fase preparatoria, hay fiscales ordinarios, hay fiscales que conocen delitos especiales, hay fiscales que conocen delitos de violencia de género, hay fiscales, si la causa la cometió, si el hecho lo cometió un adolescente mayor de 14 años y menor de 18 años, son fiscales del sistema penal de responsabilidad de adolescentes. Hay fiscales por circuito, hay fiscales por extensión. Todo ello ha de ser tomado en cuenta por el alumno que vaya a representar el rol de fiscal del Ministerio Público. Tendrá que identificarse: yo soy el fiscal número tal del Ministerio Público, del circuito judicial penal del estado Monaga, del área metropolitana de Caracas, en materia de delitos de violencia de género, o en materia de delitos contra la propiedad, o en materia de homicidio, en fin. El 263 nos está indicando que el Ministerio Público hará constar no solo los hechos útiles para fundar la inculpación, nota la palabra inculpación del imputado, sino también para que sirva para exculparlo. Entonces, la noción de inculpación o exculpación, ojo, debe ser entendido no solamente como un sinónimo de responsabilidad penal, sino que debe ser entendido que para que se inculpe, tú me tienes que destacar, fiscal del Ministerio Público, los aspectos objetivos del delito, la causación, la relación de causa-efecto, el hecho en concreto, pero también me tienes que destacar el aspecto subjetivo del delito. Es decir, si tú estás imputando un delito a título de dolo, lo estás imputándolo a título de culpa, o lo estás imputando a título de preterintención, o lo estás imputando a título de concausa. Recuerden que ya tuvimos una clase sobre las características generales del derecho penal sustantivo. Yo, en ocasión de esta audiencia que ustedes van a realizar el próximo viernes 1 de diciembre de 2023, ya han tenido previamente unas clases teóricas de mi parte, y además que se entiende que si ustedes están en práctica es porque van a ejecutar con un sentido práctico los conocimientos teóricos que han obtenido en las diferentes asignaturas que están cursando, y en la cual creo que la única que estarían paralelamente cursando a esta es Derecho Procesal Penal. Pero en fin, entonces, es decir, los elementos que sirvan también para la exculpación. El control judicial lo está descrito en el artículo 264, ese control judicial que le corresponde a los jueces de control en dicha fase preparatoria. A los jueces de esta fase, lo dice expresamente el 264, le corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la Constitución, tratados, convenios y acuerdos ratificados por la República, y por lo tanto, formando parte de ese juez, de ese control judicial, el juez debe pronunciarse sobre si hay violación a garantías constitucionales, sobre si acepta la imputación, si se realiza ante sí. Antiguamente estaba en vigencia esta sentencia 537 de la sala del año 2017 de la Sala Constitucional, pero posterior a ella hubo la reforma del Código Orgánico, y ahora se establece el artículo 124A con la llamada imputación formal, en la cual el fiscal del Ministerio Público presenta el hecho que tenga una probabilidad objetiva de responsabilidad, el hecho del cual se va a derivar una probabilidad objetiva de responsabilidad. Fundamentalmente, ese fiscal va a realizar esa audiencia de imputación en su sede, en sede fiscal, no ante el juez de control, pero todavía siguen existiendo excepciones en las cuales la audiencia de imputación se realiza ante el juez de control. Uno de ellos es cuando el delito que se está imputando es un delito menos grave, es decir, es uno de los delitos que está descrito en el artículo 354 del Código Orgánico Procesal Penal, o ese juez de control previamente fue el que libró una orden de aprehensión cuando el fiscal le solicitó la orden de aprehensión ante la imposibilidad de poderse haber realizado la audiencia de imputación en sede fiscal. Es decir, se citó, se notificó varias veces para que acudiera el imputable a sede fiscal, y sin embargo no lo hizo,
Y entonces, ante esa demostración objetiva, el fiscal solicita ante el juez de control una orden de aprehensión y el policía ejecuta la orden de aprehensión, y a las 48 horas de la ejecución de esa orden de aprehensión es llevado ante el juez de control que dictó la orden de aprehensión. Entonces, esas serían las excepciones para que la audiencia se realice ante el juez de control. También ese juez de control podrá realizar bajo pedimento de la parte la llamada pruebas anticipadas, resolverá las excepciones que están descritas en el artículo 30 del Código Orgánico Procesal Penal en relación al artículo 28. Entonces, vamos a ver cómo se inicia dicha fase preparatoria. ¿Cuáles son las formas de inicio de dicha fase preparatoria? Es decir, vamos a entender cómo se dio el conocimiento del delito. ¿Cómo fue que llegamos al conocimiento de dicho delito? Pero para ello, les pido, por favor, ingresen con las mismas coordenadas con la cual ingresaron a esta, para darle cabida a la segunda parte de la sesión de hoy. Entonces, hasta dentro de un minuto.